Bueno, además de las personas que se mencionaron, a las que tengo que agradecer mucho, quiero expresar un especial agradecimiento al pastor Hernández y al pastor Jiménez. Particularmente al pastor Hernández y particularmente al pastor Jiménez. Es que anoche oré a Dios y le dije: Señor, no me quiero olvidar de los nombres de los hermanos del presbiterio. Y entonces por la mañana me salió el pensamiento: por que diga Hernández y diga Jiménez, ya no hay problema. Entonces al pastor Hernández en particular y al pastor Jiménez les doy las gracias por estar aquí. Bueno, qué lindo lugar donde ustedes viven. Ustedes viven en un paraíso. No saben lo que Dios les ha dado. No entiendo por qué se van a emigrar a otros lados cuando Dios les ha dado un país hermoso. Yo vengo de un lugar donde hace como 6 meses que no llueve una gota. Un calor como este, pero peor. No puede uno salir. Le toca guardarse en la casa. Y yo vengo aquí, ¡ah, qué belleza! La lluvia, no me acordaba cómo era que llovía. Cuando anoche vi la lluvia, dije: Señor, yo quiero ver la lluvia. Y me escuchó la oración, pero bien contestada. Anoche me la contestó y dije: Señor, gracias, porque aunque soy un pecador, todavía me escuchas la oración y me la escuchas y me respondes abundantemente. Anoche me contestó abundantemente. Digo: mira, oh, qué lindo, qué lindo. Todo el mundo asustado y yo: gloria a Dios, ¿sí? Porque vivo en un desierto. Y allá crié mis hijas y mi familia. Bueno, vamos a entrar al tema ahora sí de la historia de la Biblia en español. ¿Por qué este tema? ¿Por qué tenemos que aguantar este calor tan terrible para escuchar una conferencia sobre la historia de la Biblia en español? Hay varias razones, muchas razones, pero yo escogí estas 3 que son las más importantes. No son las únicas, pero las más importantes. Primero que todo, hay que capacitarse sobre el tema de la historia de la Biblia en español, porque han aparecido muchas nuevas versiones y la gente no sabe qué hacer con tantas versiones de la Biblia que van apareciendo. Entonces, por esa es la razón, vale la pena. ¿Qué es eso de las traducciones bíblicas? ¿Por qué no debiera haber sino una? ¿Por qué hay tantas? Siempre nos acostumbramos a una versión, ahora aparecen tantas. Hay que capacitarse. Hay que capacitarse porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Hay gente que se llena la boca hablando contra muchas versiones. Ah, esa versión no sirve. ¿Por qué? No me gusta. Eso no se puede hablar así. Uno tiene que saber. Uno tiene derecho a casarse con una versión. Nadie puede obligarlo a uno a escoger una versión de la Biblia que uno no le guste. ¿A usted lo pueden obligar a que use una versión de la Biblia que no le gusta? Pues claro que no. A nadie lo pueden obligar a escoger una versión de la Biblia que no le gusta. Pero nosotros somos pastores, líderes cristianos, maestros o maestras de escuela dominical, cristianos comunes y corrientes activos en la iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando la gente nos pregunte acerca de otras versiones, nosotros no podemos decir lo que primero se nos ocurra, porque la palabra de Dios hay que respetarla. Y uno tiene que saber del tema antes de meterse a hablar del tema. Por esa sola razón es importante capacitarse sobre la historia de la Biblia en español. También, por otra parte, otra razón por la cual es importante este tema, es que hay un vacío respecto a este tema, inclusive en los pastores e inclusive en muchos evangélicos de América Latina y del Estados Unidos hispano, que se han preparado con grandes doctorados y máster, no saben bien del tema de la historia de la Biblia en español, porque nosotros los evangélicos, el evangelio se nos trajo de otras culturas que hablaban otros idiomas, inglés, alemán. Y los de nosotros que tuvieron la fortuna o la bendición de ir a estudiar a otros países, a Alemania, Francia, a los Estados Unidos, pues uno llegaba a esos institutos, a esas universidades cristianas de agregado. Allá las clases eran en inglés, en alemán, en francés, y cuando hablaban del tema de la historia de la Biblia, pues hablaban de la Biblia en inglés. Si estaban en Francia, de la Biblia en francés. Si estaban en otras partes. Entonces uno, por más de estudios que haya tenido, nuestros hermanos que han tenido la fortuna de estudiar en otras partes, nunca aprendieron sobre la historia de la Biblia en español. Entonces hay un vacío, inclusive entre nuestros líderes y dentro de nuestros evangélicos estudiados. Por otra parte, y una razón pues de sentido común, es que la Biblia y el español pues son nuestros. Vienen en nuestro ADN como evangélicos. El español, el idioma que hablamos. Y la Biblia
el libro que rige nuestra fe. Entonces, por esas 3 razones mínimo, vale la pena estudiar el tema de la historia de la Biblia en español. Pero como he dado por algunos años esta conferencia, ya he aprendido que muchas veces este tema levanta ampollas. Hay gente que se molesta cuando conoce de este tema. Las primeras conferencias que di por allá en el año 2000 en Ciudad de México, cuando lanzamos el Nuevo Testamento de la PDT, eso hubo casi peleas entre los oyentes, porque tenían muchos prejuicios, sobre todo respecto a las nuevas versiones. Entonces yo quiero advertirles que a veces uno se va a molestar cuando escucha cosas que uno no sabía sobre la historia de la Biblia en español. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Pero tenemos el problema de que en la traducción bíblica intervienen seres humanos. Y donde hay seres humanos, pues los seres humanos traen sus virtudes y sus defectos. No hay ser humano sin defectos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Y incluye a los traductores. Los que no tuvieron ningún error fueron los autores inspirados por el Espíritu Santo: Mateo, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro. Esas personas no tuvieron ningún error porque el Espíritu Santo se apoderó de ellos y les hizo escribir solo la verdad de Él. Pero los traductores son otra cosa. Los traductores no eran ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan, sino eran Casiodoro, Cipriano. Eran personas comunes y corrientes y muchas veces metíanlas de caminar cuando hacían las cosas. Y también tenían prejuicios como usted los tiene y yo los tengo. Tenían cosas bonitas en su vida, los traductores fueron grandes hombres de Dios, pero eran hombres, seres humanos, y también tenían defectos. Entonces, cuando yo cito a esa gente, porque el tema es la traducción bíblica en español, pues voy a contarles cosas que me toca decirlas, porque entonces, ¿para qué voy a hablar de algo que es el tema? Entonces uno va a decir, uy, no me gusta eso. No, tranquilo, la palabra de Dios no tiene problema. La palabra de Dios siempre permanecerá incólume, pero los traductores sí tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Entonces, cuando yo esté hablando en la conferencia de algunas cositas, les voy a recordar y les voy a decir, no se molesten, es la verdad. Porque cuando uno habla de historia, no puede cambiar la historia. Uno si está soltero puede decir, uy, yo me voy a casar con aquella muchacha, está bonita, está chula, voy a ver si me caso por allá en septiembre. Lo puede cambiar, puede decir, oye, ¿nos casamos en septiembre? No, casémonos en diciembre porque viene mi tío que tiene harta plata y nos da un regalo de bodas, tremendo. Se puede cambiar el futuro, pero el pasado no. Una vez mi esposa me dijo, Rafael, ¿estás contento de haberte casado conmigo? Y yo dije, ahora que lo pienso, y me agaché porque me mandó una olla que casi me pega. No puedo cambiar, yo no puedo cambiar el pasado, no lo puedo cambiar. ¿Qué es el pasado? Historia. La historia no se puede cambiar. No me cae bien ese Cortés que vino aquí, pero ¿qué podemos hacer? Es la historia, o el que vino aquí a conquistar México. Que a mí no me gustó como Montezuma se puso a hablar ahí con Cortés. ¿Y qué podemos hacer? Si eso ya pasó, no podemos cambiar. Montezuma lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Uno juzga a la gente, ¿no? Pero hubiera estado uno en el caso de Cortés o de Montezuma, quién sabe si a lo mejor hecho peor. Pero no se puede cambiar. ¿Salió esta mañana de la casa? No puede cambiar. La historia no se puede cambiar, la historia de la Biblia en español tampoco se puede cambiar. Hay lados brillantes, lindos, de orgullo para el que habla español. También hay lados que tienen sombra, hay que aceptarlo, porque ante todo, como cristianos, hay que conocer la verdad. Satanás es padre de mentira. Creerse mentiras es de Satanás. El terreno de la falsedad, de las mentiras, de las leyendas es de Satanás. Siempre es bueno conocer la verdad. Entonces vamos a tratar de conocer la historia de la Biblia en español con esa advertencia que espero no se les olvide. Mire qué bonito, este es el monasterio del Escorial. El monasterio del Escorial es un gran palacio, pero gigantesco, que debido a la leyenda negra de los ingleses contra España, la gente no conoce.
Este Palacio del Escorial, que es un palacio monasterio, es grandísimo. Los que han tenido la oportunidad, nosotros los mexicanos que vamos mucho viajamos mucho, emigramos mucho, los que han ido a Londres a ver el Palacio de Buckingham, el Palacio de Buckingham de Londres es una chocita comparado con este monasterio, el monasterio del Escorial que queda cerca de Madrid. Ahí hay una biblioteca, ahí están sepultados casi todos los reyes de España, y hay una gran biblioteca dentro de esos pabellones patrios. Hay una gran biblioteca, y en esa biblioteca están los primeros textos de la Biblia en español, en la biblioteca del monasterio del Escorial. Mire, ¿qué Biblias había cuando no había Biblia en español? Porque la Biblia no se escribió en español. El español no existía como idioma cuando Dios inspiró la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ni siquiera existía España como nación. Entonces, ¿qué Biblia sabía? Pues Dios inspiró la Biblia, el Antiguo Testamento, en el idioma que hablaba el pueblo de Dios de esa época. Y el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, Israel, hablaba hebreo. Entonces, Dios inspiró a los autores del Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento, que escribieran el Antiguo Testamento en hebreo. Pero el tiempo fue pasando. El hebreo ya casi nadie lo hablaba. Cuando nació Jesucristo, poca gente hablaba hebreo, solamente los rabinos. Y eso. Y ahí fue cuando vino Jesucristo, consumó la salvación del género humano, y entonces escribe esa historia, el Nuevo Testamento. Pero ya nadie hablaba hebreo, todo el mundo hablaba griego. Todo el mundo hablaba griego. Era el inglés de esa época. Y entonces el Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento a escribir en griego. Entonces la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Muchos de ustedes ya lo saben, otros lo aprendemos por primera vez hoy, estamos aprendiendo o estamos recordando. Y a unos 2 siglos después de que ya estaba completa la Biblia, ya no se hablaba griego. Así como le pasó con el hebreo, nadie hablaba griego porque llegó un poder militar tremendo como nunca ha habido, tal vez. El poder de una gran potencia que se llamaba Roma. Invadió todo el mundo conocido, toda Europa, el norte de África, llegó a los confines de la tierra, ese poder tan grande. Inclusive el Señor Jesucristo vivió bajo el poder de los romanos. Palestina estaba en poder de los romanos, ahí estaba un comandante que había puesto el imperio que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato era un romano que había venido de Roma a gobernar ahí, y los judíos lo pusieron ahí. Allá no podían matar a Jesús ellos solos porque estaban invadidos y gobernados por Roma, y entonces tocó hablar con el que gobernaba ahí, que era romano, hablando latín, ya no griego, y entonces él fue el que autorizó que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo para que los judíos pudieran dar rienda suelta al odio tan horrible que le agarraron al Señor Jesucristo, porque les mostró que habían traicionado lo que Jehová había esperado de ese pueblo. Y entonces Jehová había decidido quitarles la mayoría de promesas y pasarlas a la iglesia del Mesías, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ya estaban hablando latín, ya inclusive en vida de Jesucristo se hablaba latín porque pues era el idioma de los poderosos, de los invasores, de los que gobernaban el mundo. Entonces ya tocó traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, al latín, perdón, y el Nuevo Testamento del griego al latín. Entonces, libros bíblicos que antes los leía todo el mundo porque entendían hebreo y griego, ya nadie entendía nada de esos idiomas, y para que la iglesia pudiera llevar a cabo su labor evangelística, la iglesia encargó una traducción de esos idiomas que ya eran antiguos, como en la vida, ¿no? Los hablaba todo el mundo y después nadie hablaba esos idiomas, sino latín. Entonces se tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, y esa traducción la ven ustedes ahí en la pantalla, es llamada la Vulgata. Vulgata quiere decir vulgar, poblano, pueblerino, del pueblo. Entonces en un idioma no refinado, sino el idioma latín que hablaba la gente común y corriente. Esa era la idea de la iglesia, que la Biblia se tradujera no en un idioma latín culto y refinado, sino en un idioma que todo el mundo entendiera, y por eso se llama la Vulgata latina. No se llama solamente la traducción latina, sino la traducción Vulgata, porque Vulgata en latín significa vulgar, que vulgar era la gente común y corriente. Entonces el latín de la gente común y corriente, y ahí lo tenemos, la Biblia Vulgata latina.
Pero le pasó lo mismo. Pasó lo mismo porque ese poder que gobernaba todo el mundo se fracturó. Ningún imperio reemplazó al imperio romano. Ningún imperio reemplazó al imperio romano. Se fracturó, ya los caminos que eran perfectos, los ingenieros romanos hacían los caminos empedrados tratando de conservar línea recta. Solo cuando había una montaña. Era un imperio supremamente civilizado. Tenía agua domiciliaria. En Roma, en la época de Jesús, las casas tenían agua domiciliaria. Tenían centros comerciales grandísimos, con peluquerías, con piscinas, con saunas, con ventas de alimentos, ventas de mercancía. Los que han podido ir a Roma, un edificio que todavía no han podido hacer los grandes ingenieros de hoy, no han podido hacer ese edificio que todavía está en pie después de 2000 y pico de años. Ese era un imperio súper poderoso. Por eso se fracturó, se dividió, lo invadieron. Entonces, la gente que hablaba latín en lo que hoy es España empezó a hablar el latín estilo norteño. No, mentiras. Empezó el latín a volverse muy regionalista. Y el latín de la gente que vivía en lo que hoy es España se evolucionó tanto que se convirtió en otro idioma, el español. O sea, el español es un latín evolucionado porque quedó aislado por las guerras, la violencia. A la gente le tocó refugiarse alrededor de un líder que los defendía de los invasores. Cuando llegaban los invasores, a la gente se refugiaba en el castillo del señor feudal, que así ya se llamaba ese líder, y a cambio le trabajaba las tierras gratis. Él los protegía y ellos le trabajaban las tierras. Entonces, la parte del Imperio Romano, de lo que hoy es España, aislada, se convirtió, evolucionó el latín al español. La parte del Imperio Romano, en lo que hoy es Francia, aislada, se convirtió en francés. La parte del Imperio Romano, en lo que hoy es Italia, se convirtió en un latín evolucionado que se llama italiano. La parte del latín en la región aislada de lo que hoy es Portugal, se convirtió en portugués. Por eso esas lenguas, cuando a los estudiantes les dicen que se llaman lenguas romances. Romances no por el romance de los novios, no. Romances por Roma. Roma hablaba latín. Entonces las lenguas que vienen del latín se llama romances. El español es un latín evolucionado y se llama lengua romance. Las primeras versiones, qué lindo hablar de esto, porque esta es el primer texto que existe en español. El primer texto bíblico que existe en español es más o menos del siglo XII. Y no es la Biblia, es un texto bíblico que debido al aislamiento, la violencia en la que había caído ese imperio, entonces cuando un peregrino quería ir de España a Tierra Santa a visitar los lugares donde nació el Señor Jesucristo y donde lo habían matado, entonces tenía que irse con cuidado y un obispo en Jerusalén hizo una guía de viaje. Mire, váyase por aquí, váyase por allá, es más seguro, hasta que llegue a Jerusalén. Entonces se llama la Facienda de Ultramar, que es un español, las palabras empezando el español a formarse, y era cómo irse de España hasta Jerusalén. Y en esa guía de viaje, que hoy la llamaríamos guía turística, hay pedazos del Nuevo Testamento traducidos en ese español naciente, y entonces ahí encontramos los primeros textos de la Biblia en nuestro idioma, en esa guía de viaje para el peregrino que hicieron para poder viajar de España a Portugal. Mire qué bellezas de Biblias ilustradas. Y aquí está la Escuela de Traductores de Toledo. Toledo es una ciudad que queda cerca a Madrid. Toledo es importante en la historia de la traducción bíblica porque en España, cuando se fragmentó el Imperio Romano, vivían muchos judíos. La mayoría de judíos de Europa vivían en España. Pero los reyes cristianos los trataban muy mal. Los reyes cristianos los discriminaban, les cobraban impuestos, los torturaban, sufrían mucho porque ellos eran muy ricos y trabajaban mucho las finanzas, negociantes y todo eso. ¿Sí? Cualquier parecido con hoy en día, pues no, ¿cierto? No, los judíos no son así, hoy en día son diferentes. Bueno, el hecho es que ellos sufrían mucho por parte de los reyes cristianos y vea ustedes cómo son las cosas de la historia. Llamaron a los árabes, que eran buena gente, para que los ayudaran a defender de la violencia con la que los trataban los cristianos.
Hoy en día los judíos y los árabes no se pueden ver, pero en esa época los judíos fueron los que salvaron a los árabes del maltrato que tenían los judíos por parte de los reyes cristianos que andaban peleando pedacitos de España. Cada rey tenía su pedazo y viene una invasión árabe. Los árabes se meten a España y duraron ahí 700 años. 700 años duraron los árabes en España. Ahí se quedaron. Y lo mejor de la cultura árabe se dio en España. Tenían una civilización muy adelantada. La capital de los árabes en España se llamaba Córdoba, la ciudad de Córdoba. Y en el año 750, la biblioteca de la ciudad de Córdoba tenía 400.000 libros. Imagínense ustedes hoy en día una biblioteca con 400.000 libros es gigantesca. Imagínense ustedes en el año 750. Es una cultura demasiado adelantada. Pero entonces los reyes cristianos fueron luchando contra los árabes, los fueron sacando de España y conquistaron esta ciudad que se llama Toledo. Pero lo curioso es que en una época Toledo estaba en manos de un rey árabe, pero la población era árabe, cristiana y judía. Luego venía un rey cristiano y entonces resultó que se aguantaron. En Toledo convivieron. La única vez en la historia que cristianos, árabes y judíos han convivido. Bien integrados, convivieron. Entonces, ¿qué pasó? Al haber paz, al haber convivencia, al aguantarse las diferentes religiones, las diferentes culturas, en esa ciudad, pues la paz produjo cultura. Y entonces está la Escuela de Traductores de Toledo. Cuando cayó el Imperio Romano se había olvidado la ciencia, la filosofía, la arquitectura, la pintura de la antigüedad. Pues los árabes no la habían olvidado y la trajeron a Toledo. Entonces los cristianos tradujeron los libros de filosofía griega y latina que estaban olvidados al español. Y había traducción del árabe al español, del hebreo al español, del hebreo al árabe, del español al árabe. Y eso se llama Escuela de Traductores de Toledo. Y ahí hubo la primera traducción en cualquier idioma moderno de una Biblia. La Biblia alfonsina. Aquí aprendemos otra cosa que para muchos de nosotros es nueva. El primer idioma moderno que tuvo Biblia fue el español. Hubo Biblia en español completa antes de que hubiera Biblia en inglés. Hubo Biblia en español completa antes de que hubiera Biblia en francés. Hubo Biblia en español completa antes de que hubiera Biblia en alemán. El primer idioma europeo que tuvo Biblia completa fue el español y no fue la Biblia de Casiodoro de Reina. Como uno ve en las enciclopedias, todos estos artículos, la primera Biblia en nuestro idioma, la Biblia de Casiodoro de Reina. Eso no es verdad. La primera Biblia completa en español fue esta, la Biblia alfonsina. El rey Alfonso X, el sabio de Toledo, ordenó la traducción de la Biblia de latín, a la Vulgata latina que les hablé. Como ya no hablaban latín sino español, y él era español, mandó traducir la Biblia al español. Pero esta Biblia no fue traducida de los originales hebreo, arameo y griego, sino traducida del latín. Esa es la Biblia alfonsina, siglo XIII después de Cristo. Venden una edición facsímil, no muy cara, se puede conseguir por internet. Bueno, el marqués de Santillana dijo que él quería, el duque de Alba, que todavía hay un descendiente del duque de Alba allá en Madrid, el duque de Alba dijo, bueno, tenemos la Biblia completa traducida al español, pero desde latín. Yo quisiera traducir el Antiguo Testamento del hebreo al español, directamente. Yo quiero del hebreo al español. ¿En qué ciudad había la gente más sabia en hebreo? En Toledo, la colonia judía, los rabinos de siglos viviendo en Toledo. Entonces dijo, me hacen el favor, averígüenme quién es el que más sabe hebreo en esta ciudad, o en el mundo, porque claro, la colonia judía más importante del mundo estaba en Toledo. Entonces le dijeron, el rabino, tal rabino. Y entonces dice, bueno, hágame el favor y le dicen al rabino que yo le ordeno que me traduzca el Antiguo Testamento del hebreo al español. Entonces el rabino dice, fueron y le avisaron que mire que su majestad quiere que usted haga el favor de traducir el Antiguo Testamento del hebreo al español. Dijo, no, yo no voy a hacerlo. ¿Cómo que no lo va a hacer? ¿Por qué? Pues porque yo soy judío y ustedes las Biblias las sacan con ilustraciones.
Eso es idolatría para los judíos. Y además traducir el Antiguo Testamento del hebreo al español, por más de que yo sepa hebreo, eso es una tarea titánica, yo no me le mido a eso. Entonces el duque de Alba dijo, ¿no quiere? Vuélvanle a hacer la invitación, pero lleven 18 soldados. Entonces fueron a hablar con el rabino vio los 18 soldados y dijo, no, yo con mucho gusto les traduzco, no me faltaba más, yo les traduzco la Biblia del hebreo al español, y entonces tenemos la traducción directa del hebreo al español, hecha por este rabino, que se me fue el nombre, está en mi libro el nombre, y patrocinada por el duque de Alba. Pero era el Antiguo Testamento, pero ya tenía también el primer idioma en el mundo que tuvo Biblia Antiguo Testamento directo del hebreo al español, al idioma moderno fue el español. Pero entonces viene aquí el marqués de Santillana y dice, ¿cómo así que tenemos el Antiguo Testamento traducido directamente del hebreo y no del latín? Pues ahora yo quiero traducir el Nuevo Testamento, lo voy a patrocinar, el Nuevo Testamento traducido del griego al español. Aquí entre líneas nos damos cuenta que los reyes y los duros de España patrocinaban la traducción bíblica. Hay muchas leyendas que eran enemigos de la Biblia, eso es mentira, eso es mentira. Sí hubo enemistad, pero no en este tiempo. Hubo ataque del gobierno español contra la Biblia, pero no en este tiempo. Fíjense ustedes, el marqués de Santillana, uno de los grandes de España, patrocinando una traducción del Nuevo Testamento de griego al español. ¿Y quién la hizo? Martín de Lucena, que era un converso, un tipo que toda la vida fue judío y se convirtió al cristianismo. Martín de Lucena, un tipo supremamente sabio, este es el marqués de Santillana. Él era muy patrocinador de todo, de las artes. Una editorial española se llama Editorial Santillana. Ustedes pueden encontrar los libros aquí en Vistahermosa, los libros de la Editorial Santillana. Viene de ahí, de ese señor que era riquísimo y patrocinaba la cultura. Entonces ya tenemos el Antiguo Testamento traducido del hebreo y ya tenemos el Nuevo Testamento traducido del griego. Ya tenemos los dos testamentos traducidos directamente de las lenguas originales, mucho antes de que nuestro amado Casiodoro hubiera nacido. Pero viene luego el cisma, pero no es tan importante. La inquietud en España contra la Iglesia Católica. Cuando hablamos de Iglesia Católica en este momento hablamos de cristianismo, porque no existían los protestantes. Hablar de Iglesia Católica y cristianismo en este momento es lo mismo. El único cristianismo que se conocía era el católico, no había más. Pero ya la gente empezó a molestarse. La riqueza, la corrupción, el despilfarro, los abusos de los clérigos, y entonces empieza la reforma, que no comenzó con Lutero. Lutero es la corona de las luchas contra la Iglesia Católica. La reforma comenzó en que era la potencia mundial de esa época, España. Los herejes de Durango. Los herejes de Durango. En Ciudad de México di esta conferencia y unos amigos mexicanos dijeron, Durango, México, no, amigo, Durango, País Vasco Español. México todavía no existía como nación. Los herejes de Durango, y empiezan a hablar una cosa que se nos ha olvidado a los evangélicos de hoy. Ellos hacían mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo, pero se sabe poco que creían los herejes de Durango, porque fueron arrestados y asesinados, quemados vivos por la Inquisición, y lo único que sabemos de ellos es de las actas de la Inquisición, pues de los enemigos de ellos, pero alcanzamos a saber, ¿sí? Aquí hay otros, pero no tenemos tiempo de dedicarnos a esto. Vamos a ver a las versiones del siglo XV. Bueno, como no había un solo imperio gobernando el mundo, sino había diferentes países, que ya se estaba empezando a formar España, ya se estaba formando a formar Francia, ya se estaba formando a empezar Italia, ya se estaba formando a empezar Inglaterra. Inglaterra era un paísito ahí de medio pelo. Los países más importantes de esta época eran España y Francia, ¿sí? Pero ya tienen rey, ya los españoles logran sacar a los árabes y unificar a la nación, y los franceses lo mismo. Entonces ya nosotros encontramos que cómo se comunicaban los intelectuales. Se comunicaban por medio del latín. El latín había desaparecido como lengua de la gente común y corriente, pero seguía como lengua de la iglesia y de los científicos. Los científicos se comunicaban en latín. Y entonces, ¿cómo se comunicaban? Por cartas. Entonces, ahí eso se dio a llamar la República de las Letras, porque letra en español antiguo significaba carta. La República de la Carta, en inglés se dice carta, letter, ¿sí? Letra también significaba en español antiguo carta. Entonces, la República de las Cartas.
de las cartas. Entonces todos y empezaron a hablar contra la Iglesia Católica. Mire que la Iglesia, entonces esa república invisible de correspondencia entre los eruditos, entre la gente que protestaba contra los abusos de la Iglesia Católica, entre los que estudiaban las plantas, entre los astrónomos, entre las personas que eran geógrafos, entre las personas que descubrían nuevos continentes. Toda esa correspondencia en latín se repartía por todos los países en latín. Y uno de los que más fue respetado en esa república invisible de las cartas se llamaba Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, muy amigo del Papa, íntimo amigo del Papa. Pero él era muy vivo. Él, como era amigo del Papa, se daba cuenta de esa corrupción. Y escribía en sus cartas: mire, la iglesia está podrida, la iglesia está corrupta. Y yo creo que una de las cosas con la que podemos solucionar esta vergüenza en que ha caído el cristianismo es volviendo a leer la Biblia. La Biblia la abandonó la iglesia. Tratemos de recuperar la Biblia. Y se repartían las cartas de Erasmo por todo lado. Lutero era amigo de Erasmo. Sí, tratemos de recuperar la Biblia. Recuperemos la Biblia. Tal vez sea una solución para esta corrupción. Entonces Erasmo dijo: voy a hacer una edición del Nuevo Testamento. Voy a buscarme los manuscritos que pueda encontrar, el del griego del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es muy importante, porque ahí está la salvación, la iglesia. Empecemos por volver a leer la Biblia, traduciéndola del griego al latín moderno de ellos, ¿sí? Al latín moderno de ellos. Pero lo que hizo realmente Erasmo dijo: voy a proveer a todos los que estén protestando contra la iglesia de una Biblia, un Nuevo Testamento en griego. Y usted, si vive en España, agarre ese Nuevo Testamento en griego y de ahí haga una traducción al español. Usted vive en Alemania, Lutero, haga una traducción de ese Nuevo Testamento en griego al alemán, al idioma de su pueblo. Usted vive en Francia, le voy a proporcionar un Nuevo Testamento en griego para que lo pueda traducir al francés. Entonces buscó, solo encontró media docena de manuscritos en griego. Completamente olvidado los textos en griego. Y terrible, porque él puso los 6 manuscritos sobre su escritorio y ninguno coincidía con el otro. A todos les faltaba Apocalipsis. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un estudio investigativo de los 6 manuscritos y sacó un solo texto. Y agarró la Vulgata latina y tradujo del latín al griego para poder, que no podía hacer más, ¿no? Parece ser una chapuza, ¿no? ¿Cómo así que traduce del latín al griego? Si se había traducido del griego al latín, pero ¿qué más podía hacer? Tenía que tener un Nuevo Testamento completo para que los traductores pudieran tener un texto en griego y traducirlo al español, al alemán, al francés, al portugués, al italiano. Y ese se llama el texto recibido. Ese es el tal texto recibido que hizo este señor Erasmo de Rotterdam. Juan Luis Vives, también un español más importante inclusive que Erasmo, pero debido a la leyenda negra pues le han quitado valor. Juan de Valdés, todos ellos eran de la República de las Letras, todos ellos. Entonces ya tenemos un Nuevo Testamento en griego para servicio de los traductores, pero resulta que España se convierte en la potencia mundial de la época, con estas 2 personajes llamados reyes católicos, Fernando e Isabel. Ellos eran muy religiosos, muy católicos, muy cristianos porque no había evangélicos. Y les dio por pensar que Dios les había dado un mandato de que todo el planeta se volviera cristiano. China, el Japón, todo debía ser cristiano. Y ellos tenían esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque eran el país más poderoso de Europa. ¿Por qué más? ¿Qué más pruebas? Cristóbal Colón les descubrió medio planeta y era de ellos. ¿Qué más pruebas podemos tener de que somos dueños del mundo? Tenemos que luchar para que el mundo se vuelva cristiano, católico. Pero ¿qué pasa? En este país viven árabes, viven judíos. Ha habido tolerancia. Los primeros que desataron una persecución sangrienta con los judíos de su país fueron los ingleses. Los mataron y los echaron. Los segundos que persiguieron a los judíos de forma sangrienta y salvaje, los franceses. El único país que todavía tenía judíos y bastantes era España. Pero ya estos 2 decidieron salir de ellos. El que no se haga cristiano o se bautiza
o se muere o se va. Aquí todo el mundo tiene que ser cristiano. Si usted es árabe, musulmán, o usted es judío, o se bautiza, o se va, o se muere. Ahí ahora sí hablamos de la persecución. Entonces, porque ellos se consideraban pues que Dios los había… El nieto de ellos la completó, Carlos I. El nieto de esos reyes católicos, que a propósito el título Reyes Católicos se lo dio el Papa, que era español. ¿Cómo tenían de poder que hasta ponían Papa? ¿Sí? Ellos habían puesto el Papa y el Papa les dijo, ustedes se llaman Reyes Católicos. Entonces, el nieto de ellos era hijo de la hija de ellos dos, de estos dos, una hija de ellos. El primer hijo que tuvieron se llamaba Juan y Colón acababa de descubrir América. La isla de Cuba no se llamaba Cuba, se llamaba La Juana, en honor al hijo de estos dos, de los Reyes Católicos. La Juana se murió como de 20 años. Entonces quedó la hija que se llamaba Juana también. Y esa se casó con un tipo que se llamaba Felipe, que era el heredero de la otra media Europa. España era dueña de media Europa, la más rica, y dueña de todo el medio planeta de América, todas las Américas, desde Alaska hasta abajo. Todavía los ingleses no habían venido a Norteamérica, eran dueños de todo eso. Eran dueños de partes de África, Filipinas. Entonces, qué poder tan grande. Entonces, Juana se chifló porque se le murió el marido. Por eso en los libros de historia ahí de los muchachos que uno ve en bachillerato dicen Juana la loca y Felipe el hermoso. Pero tuvieron hijos y el que heredó la corona fue el hijo de ellos, o sea, nieto de estos dos. Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Bendito sea el Señor, la vejez. Carlos V, emperador de Alemania y a la vez rey de España y de las Américas y del África y de todo el mundo. Heredó Alemania por el papá, Felipe el Hermoso, y el resto del mundo por la mamá, Juana la Loca. Entonces este tipo quedó con un poder impresionante, impresionante. Él no nació en España, él nació en Flandes, lo que hoy en día es Bélgica. Hablaba alemán de corrido, no hablaba español. Pero cuando llegó a España se enamoró de España y cuando lo coronaron rey de España y luego cuando lo llevaron a Alemania a coronarlo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el nombre que tenía Alemania en esa época, dijo: aquí en mi coronación se habla solo español. Y allá en Alemania, cuando el Papa le puso la corona, las 3 coronas del Imperio Alemán, se gritaba: ¡viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! En esa coronación. Tremendo, tremendo tipo el Carlos I. Todo feliz, dueño del mundo, Alemania, todo eso, listo. Le aparece un chicharrón. Martín Lutero, era alemán. ¿Y quién era el gobernante de Alemania? Carlos. Carlos era el gobernante de Alemania. Él tenía que resolver ese problema. Le dio una crisis terrible, casi se vuelve loco el emperador, porque dijo: ¿cómo es posible que en mi reinado se vaya a dividir la iglesia? Que hasta que yo viví, hasta que llegué yo, era unida. ¿Cómo que se va a dividir? Traigan a ese tipo a ver, arreglamos, ¿qué arreglamos? Entonces hubo reuniones que llaman en la historia de la Reforma las dietas, ¿sí? La dieta de Worms, muchas dietas. Esas son reuniones que el emperador convocó para ver si arreglaba el problema de Lutero. Pero el papa que había en esa época era un sinvergüenza que lo excomulgó y dijo: el que mate a Lutero se va para el cielo inmediatamente. Con todo y ropa se va para el cielo si mata a Lutero. Entonces Lutero no podía salir de Alemania, entonces el emperador le dio un salvoconducto. El emperador le dio un salvoconducto firmado por el emperador en que nadie podía tocar a Lutero mientras fuera a conversar con los papistas a ver si se arreglaban el problema. El emperador no era religioso, el emperador era un político, ¿sí? Era un político como Juan Manuel, un político en todo caso, un político. Entonces dijo: a mí me arreglan esto, charlen a ver, el papa y casi se ponen de acuerdo. Pero la intransigencia de los católicos no permitió y entonces se divide la iglesia. Se divide la iglesia, los protestantes y los católicos. Entonces aquí ya hay un problema político, no religioso, más que político. Este tipo, el emperador, tuvo una crisis nerviosa y decidió renunciar. Renunció a todo ese poder que tenía. Le dejó toda la parte de Alemania al hermano Fernando, que tenía el nombre de los abuelos, ¿no? Fernando y Isabel. Fernando, que no hablaba alemán.
Ese se convirtió en emperador de Alemania y fue muy buen emperador. Y el hijo de él, Felipe II, se convirtió en rey de España, o sea, del resto del mundo. No puedo hablar de esto porque se nos alarga la reunión. Lo siento, pero a todo el que me escriba a mi correo electrónico que va a salir en la última diapositiva, le mando todo esto. Si me escribe, porque si no me escribe yo como adivino qué quiere la conferencia. Sí. Bueno, Martín Lutero. Qué tremendo tipo, ¿no? Él no fue el que inventó la reforma, él la cerró, es decir, él es el heredero de toda la lucha de la gente que luchó contra la corrupción de la iglesia. Cantidad de gente que dio su vida y él resumió esas luchas de siglos: solo la gracia, solo la fe, solo la Biblia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Lindo, lindo, es lo que creemos nosotros, inclusive los presbiterianos, a pesar de que no somos muy herederos de Lutero, ¿sí? Entonces, ese fue el aporte de Lutero a la vida religiosa. Tenía sus fallitas. ¿Se acuerda que yo dije algo al inicio de la conferencia? Que no se vayan a disgustar, no se vayan a disgustar. Era antisemita, odiaba a los judíos a muerte, pero a muerte de verdad. Escribió este libro terrible, mire lo que escribió: incendien las sinagogas, maten a los judíos como si fueran cerdos, acaben con esa gente. Terrible, ¿no? Uy, ya miro caras de disgusto, mejor sigamos. El Papa León X, un sinvergüenza. Enrique VIII de Inglaterra, otro sinvergüenza. Este sí fue sin excusas, de frente, bien cínico, bien cínico. Estaba casado con una hermana de los reyes católicos y la tipa no le daba hijos varones. Y fuera de que España ya era dueña de todo el mundo, si me llego a morir, decía el rey de Inglaterra, pues entonces mi esposa, que es española, va a resultar heredando a Inglaterra. Inglaterra va a quedar a poder de mi esposa. Eso no puede ser así. Díganle al Papa que me haga el favor y me divorcie y me consigo otra vieja. Era bien sinvergüenza. Y el Papa le llegó una carta, pero el emperador Carlos V, del que hemos hablado, tenía un FBI y la CIA, eso es de esa época, tenía espías. Y los espías cogieron la carta del rey de Inglaterra mandada al Papa para que lo divorciara y se la entregaron al emperador de Alemania y de España. La abrió con cuidadito, con que este tipo está pidiendo que lo divorcien de mi tía, porque era tía, la esposa del rey de Inglaterra era tía de él. La volvió a cerrar, la volvió a mandar, entréguensela al Papa y díganle al Papa: cuidadito me divorcia al rey de Inglaterra porque las tiene conmigo. Y entonces el Papa le dijo: ay no, qué pena, no lo puedo divorciar porque es pecado. Porque es pecado, no, porque si no el divorciaba al que fuera que le diera plata, pero aquí no pudo porque el emperador. Entonces este dijo: pues, ¿saben qué? Yo como que he descubierto que esta señora es como infiel, eso es delito. Y se divorció de ella de todas maneras y dijo: el Papa no me quiso divorciar. Lo acababa de nombrar defensor de la fe católica, un título que le dio el Papa Enrique VIII, defensor de la fe católica. Y dijo: no, ¿sabe qué vamos a hacer? Aquí todo va a seguir igual, pero el Papa voy a ser yo. Todo igualito, pero el Papa voy a ser yo. Y así fue. Es el nacimiento de la iglesia anglicana. Anglicano quiere decir inglés, anglicano, que aquí cambió de nombre en Estados Unidos cuando hizo la guerra contra los ingleses, para librarse de los ingleses, se volvió iglesia. Es una iglesia, le cambiaron episcopal, porque como odiaban a los ingleses, ¿cómo iba a ser iglesia anglicana? ¿Sí? Entonces, Juan Calvino viene aquí, también contribuyó mucho, pero entonces hubo un problema con él, el asesinato de Servet, que lo mataron allá en Ginebra, cuando mandaba Calvino. Terrible. Esta no es el Señor Jesucristo en la cruz, sino Servet quemado vivo con leña verde para que le doliera más duro, porque había criticado los escritos pues de estas personas de Suiza, de nuestro amigo que acabo de mencionar. Bueno, tenemos que seguir adelante. Ahora vamos a hablar de la versión de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Bueno, ¿qué pasa con esta versión? La primera Biblia completa en nuestro idioma impresa. Ya habíamos hablado que ya hubo Biblia completa en nuestro idioma ya en el siglo XIII,
Pero la primera Biblia completa que se imprimió, porque en el siglo XIII, cuando hubo la primera Biblia en español, no había imprenta, fue la de Casiodoro de Reina. Entonces hay que aclarar, es verdad, la primera Biblia completa en nuestro idioma, pero la primera Biblia impresa, no la primera Biblia en español, que es una diferencia muy grande. La primera Biblia. Ahora, otra vez les recuerdo con lo que les advertí al inicio de la conferencia: no se me vayan a disgustar, de por Dios, no podemos cambiar la historia. Tenía los llamados libros apócrifos. Entonces aquellos que dicen no cambio la Biblia de Reina por nada, a mí que no me metan otra versión. Pues la versión de Casiodoro de Reina, la que salió de su pluma, tenía los libros apócrifos y en el orden que aparece en la Septuaginta, ahí como cualquier otro libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia de Casiodoro de Reina. Luego viene una revisión de Cipriano de Valera. Cuando yo era niño en la iglesia yo creía, me decían la Biblia Reina Valera, y como yo me llamaba Rafael Serrano Rodríguez, pues yo creía que era que el señor se llamaba Reina el primer apellido y Valera el segundo. No, son dos personajes diferentes. Este señor Cipriano de Valera, cuando ya murió Reina, esperó que se muriera, hizo una revisión de la Biblia de Reina, una revisión realmente muy simple, una revisión horrible, y de ahí en adelante se empezó a llamar Biblia Reina Valera, y los apócrifos no se animó a quitarlos, sino que los cambió de orden, los puso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí sacó la edición de la Biblia. ¿Qué nombre vemos en la portada? Cipriano de Valera. ¿No era la Biblia de él? Esa es la versión de Casiodoro de Reina, pero ahí no aparece el nombre de Casiodoro de Reina. La gente es rara, mis estimados hermanos. Tiene cosas bonitas, tiene cosas feas, pero no me echen la culpa a mí, no me echen la culpa a mí que yo no hice eso. Eso fue lo que pasó, es la historia de la traducción bíblica en español. Luego viene aquí Felipe II, el que heredó la mitad del mundo de su papá y se convierte en enemigo del protestantismo. También aquí hay que hacer aclaraciones. La Biblia nunca se prohibió en España, jamás de los jamases. Siempre estuvo disponible la Biblia todo el tiempo. En las peores persecuciones contra los judíos y contra los protestantes siempre hubo Biblia en España. La podía uno conseguir en cualquier parte, pero en latín. En latín. Cuidadito con irla a traducir al español, porque esa gente es bruta. El pueblo es bruto, no se le puede traducir la Biblia al español porque se alebrestan. Vean ustedes cómo está Lutero por allá en Alemania, vean los hugonotes en Francia. Nada. Pueden leer la Biblia, venderla, distribuirla, imprimirla como quieran, jamás en español. Entonces hay que aclarar. Nunca desapareció la Biblia. Dios siempre ha tenido la Biblia en todo tiempo. En las peores persecuciones la Biblia ha estado disponible para el ser humano. En España, debido al agarrón entre Lutero y los papistas, pues no se podía en español. Entonces ya aquí las cosas fueron duras. Fíjense que la Biblia de Casiodoro de Reina no se pudo imprimir en España. Mire, se imprimió en Basilea, Suiza, una Biblia en español publicada en Suiza, porque es que no se podía, en España no se podía. Bueno, viene la independencia de América Latina. Sí, la Biblia está prohibida en español, pero nosotros ya somos mexicanos, nosotros no somos parte de España, somos colombianos, nos independizamos de España. Somos cubanos sí duraron con España hasta el siglo XX. Somos argentinos, somos chilenos. Entonces, en América Latina se empezó a permitir la traducción de la Biblia al español, porque la prohibición era de España y nosotros ya no teníamos que ver con España. Pero entonces nosotros teníamos una inestabilidad política que hoy en día no, hoy en día todo está tranquilo en América Latina, todo está bien, ¿no? Unas veces había gobiernos liberales que permitían la traducción bíblica, inclusive invitaban a misioneros gringos y ingleses a que vinieran, porque odiaban a los curas. Los primeros misioneros que vinieron a América Latina fueron de una iglesia. ¿Qué iglesia era? Los primeros misioneros que vinieron a América Latina, ¿de qué iglesia era? Presbiteriana. Los primeros misioneros que vinieron a América Latina fueron presbiterianos. Usted me pone a hablar aquí con los Hernández y los Jiménez y le cuenta a mi abuelo, no sé qué, él conocía a fulano y fulano que era un misionero gringo que vino con los primeros misioneros invitados por los gobiernos
liberales o amplios, que hoy también la palabra liberal no sé cómo la entienden, pero en esa época liberal era una persona amplia de mira, ¿no? Entonces, pero venía un gobierno conservador y expulsaba a los misioneros, cerraba las iglesias y otra vez, es el tire y afloje hasta el día de hoy. Pero ya hubo traducciones y ya no era en España, sino en América Latina. Por ejemplo, aquí tenemos la Biblia del padre Felipe Sío de San Miguel. Imagínense que esta Biblia se tradujo en 1790, casi en el siglo XIX, 1800, siglo XIX, 19, no 18, 1800. Y ya Casiodoro había traducido la Biblia en 1569. La primera Biblia de los católicos casi 3 siglos después le dieron permiso. Y no de los originales, sino del latín. Pero cosa curiosa, cuando vinieron los misioneros presbiterianos, los colportores de Sociedades Bíblicas Unidas, que en ese entonces se llamaba Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, no trajeron la Biblia de Casiodoro de Reina. Los primeros evangélicos no se convirtieron con la Biblia de Casiodoro de Reina, porque los griegos y los ingleses que patrocinaban a los misioneros les dio miedo. Como la Iglesia Católica mataba a misioneros, entonces dijeron: mandémoslo con una Biblia en español pero católica. Y esta fue la Biblia que mandaron. Se hicieron como 84 ediciones, 80 evangélicas y 4 católicas. Y fue la Biblia. Yo una vez estuve dando esta conferencia en Guayaquil, Ecuador, en una iglesia bautista, y cuando terminé la conferencia el pastor me dijo: Rafael, usted tiene razón. Los misioneros que trajeron el evangelio a Guayaquil lo trajeron con la Biblia del padre Sío de San Miguel, y me llevó y la tenían en la biblioteca del pastor, un ejemplar de esta Biblia, 1823, fíjese. Todo el siglo XIX los evangélicos con Biblia católica para que no los mataran. El siglo XX ya los católicos empiezan a traducir. Este misionero suizo en Chile tradujo este Nuevo Testamento. Todo eso está en el PDF que les voy a mandar a los que me escriban, para no tener que alargar. Biblia platense. ¿De dónde será esta Biblia? Platense. El país de gente más humilde en América Latina. ¿Cuál será? ¿Ah? Los argentinos, claro, la gente más humilde que hay. Esa gente es maravillosa, esos son multísimos. Allá en la ciudad de La Plata, Argentina, se tradujo esta Biblia. Estuve dando la conferencia en Buenos Aires y a ver, ¿de dónde salió esta Biblia? Una señora, ahí sí que salió una señora, una viejita, dijo: esa Biblia la hicieron aquí en Argentina, en La Plata, que es cerquita de Buenos Aires. Le dije: felicitaciones, señora, porque usted conoce la historia de la Biblia de su propio país. Luego viene esta Biblia católica de los jesuitas, muy buena. Como tengo que decir una historia, pues no puedo más que citar esta historia. Esta Biblia no es traducida de los originales, es traducida del inglés. Como yo no hablo mal de nadie, porque en la Liga Bíblica nunca hablamos mal de nadie, entonces ¿qué hago? Pasemos a la siguiente. La primera edición en versión popular en cualquier idioma, en español, primero que la Good News Bible. Es una nueva escuela de traducción que ya no traducía palabra por palabra, sino según las ideas, el mensaje. Eso fue revolucionario. El primer idioma que tuvo Biblia en esa versión, eso fue. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica muy buena. Muchos pastores la usan, pero claro que sin la carátula de la Virgen de Guadalupe, ¿no? A lo mejor en México no les da pena a los pastores, pero hay pastores evangélicos que la usan. Este es un libro, un Nuevo Testamento en asocio, católicos y protestantes, y como la Biblia protestante es diferente en el Antiguo Testamento a la católica, pues solo pudieron hacer un Nuevo Testamento conjunto. Biblia latinoamericana, Chile, muy interesante. La Biblia judía de Buenos Aires, pues ellos llaman Biblia al Antiguo Testamento, ¿no? Es solamente de Génesis a Apocalipsis. Todos estos datos los tengo en el PDF, que el que quiera tener esta información yo se la mando gratis. La Biblia de las Américas es buena, pero el problema con la Biblia de las Américas es que como la Biblia de Reina es mejor, se la lleva por delante, entonces uno prefiere mejor la Biblia de Reina que la Biblia de las Américas, pero es buena, la reencaucharon con el nombre de Nueva Biblia de los Hispanos. Este señor con el apellido alemán, pero es 100% español castizo, tradujo la primera Biblia en versión popular para los católicos. Ay, esta Biblia, ¿dónde sería? ¿Alguien sabe dónde hicieron esta bendita Biblia? Se me olvidó. El Alzheimer. Tiene que ayudarme a alguna hermana que tenga un remedio contra el Alzheimer para que me ayude a recordar, porque se me olvidó dónde hicieron esta Biblia. Tipo Magaña, Agustín Magaña. ¿Quién era este tipo? ¿Alguien me ayuda? Hermanos, ustedes ayúdenme, por favor. Están grabando la conferencia y voy a quedar mal.
Agustín Magalla era un publicador de calendarios en Ciudad de México. Esta Biblia es mexicana. Muy famoso, muy famoso. Todo el mundo conocía a Agustín Magaña. Él patrocinó esa edición. Todavía no me ha dado el Alzheimer, ya casi, pero esos son los chistecitos que hay que meter de vez en cuando, porque con este calor, ¿cómo hago para mantener la atención de ustedes? Bueno, sigamos pues. Esta Biblia, la Biblia del Opus Dei. Ay, ay, ay. Aquí tenemos otra Biblia, muy buena Biblia en español popular. Les cuento una cosa aquí en confianza. Si no fuera porque los evangélicos no aceptan Biblias católicas, nosotros no hubiéramos hecho la PDT y la NTV, porque esta Biblia hubiera cubierto esa necesidad. Un español de América Latina. Muy bonita esa Biblia, pero católica. Entonces no la distribuimos nosotros los evangélicos. La primera Biblia de evangélicos, la primera traducción de evangélicos latinoamericanos y de Estados Unidos, solo evangélicos. La nueva versión internacional. Yo no tuve nada que ver con esa versión. Siglo XXI, la palabra de Dios para todos, la Biblia de la Liga Bíblica. La Liga Bíblica trabaja 2 versiones de la Biblia en sus programas de entrenamiento y distribución de escrituras: la Reina Valera y la PDT. La PDT se usa porque es una versión para gente que no tenga más de 4º año de primaria. Ha sido una bomba, no se vende. Se distribuye gratuitamente a través de los programas de entrenamiento y distribución de escrituras de la Liga Bíblica. Los graduados de anoche se graduaron con esos programas de la Liga Bíblica. La PDT no se vende, pero se han distribuido ya casi 8 millones de ejemplares. La PDT tiene una particularidad que la ha hecho muy, muy famosa entre los evangélicos de Estados Unidos. No quiero aquí apantallar del hebreo y del griego, eso es muy desagradable, pero quiero decirles simplemente por información de que en hebreo hay 2 palabras que significan extranjero. Una palabra que la usan en el Antiguo Testamento para hablar del extranjero que está asimilado. ¿Se han visto cuando celebran la Pascua? Que dicen que debe celebrar al extranjero que vive con ustedes. Ahí usan una palabra en hebreo. Pero tienen otra palabra que significa extranjero para los enemigos cuando luchan. Entonces, cuando la palabra extranjero en hebreo significa el que vive entre ustedes, que es parte de la familia, entonces en la Biblia PDT se traduce inmigrante. Y por eso los ministerios, y está muy bien traducida, perfectamente traducida, la mejor traducción que yo puedo encontrar, una palabra, es la famosa entre los ministerios evangélicos que trabajan con inmigrantes en los Estados Unidos. Éxodo 23:9, no maltrates ni oprimas al extranjero, casi oro de reina, no maltrates ni oprimas a los inmigrantes. Palabra de Dios para todos, ambas perfectas traducciones, pero para los tiempos modernos, inmigrantes, porque es una buena traducción y se puede servir para la gente que está sufriendo la persecución tan horrible que mejor callémonos la boca. Bueno, la última Biblia de los católicos en España, la nueva traducción viviente. Su servidor tuvo la bendición de ser el editor de esta Biblia. A mí me da risa porque yo soy editor de la PDT y de la NTV. Entonces, una vez que estaba dando esta conferencia en Bogotá, uno de los de la Junta de la Liga Bíblica en Bogotá me dijo: Rafael, yo prefiero la NTV. Usted está promocionando la PDT, pero yo prefiero la NTV. Yo le dije: muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo así que muchas gracias? Es que yo también fui el editor de la NTV. Yo me siento feliz cualquiera de las 2. Bueno, muy buena versión. Qué pena, ¿no? Qué pena alabarse uno mismo, pero bueno. Esta es una edición, esta es la última edición católica. La traducción contemporánea, la última revisión de la… No, esta no. Hasta aquí, hasta el año 2023, yo daba esta conferencia desde 2000. Hasta 2023 yo les decía: hermanos, tranquilos, me hacían las preguntas, ahorita que ya en 10 minutos vienen las preguntas y respuestas de ustedes. ¿Hay Biblias malas en español? Y yo respondía: no. No puedo recomendar la de los Testigos de Jehová, pero cualquier versión católica o evangélica, ustedes pueden usarlas, hermanos, tranquilos. Escojan sin miedo. Pero a partir de 2024 empezamos a encontrar traducciones de la Biblia que yo no quiero atacar. Ya les dije que nosotros no hablamos más de ninguna, sino que tienen este detallito.
Todas las traducciones respetables de la Biblia de Reina, la Biblia NV Internacional, Nueva Versión Internacional, la Biblia Nueva Traducción Viviente, la Biblia PDT, se han hecho no por personas, sino por equipos de traducción interdenominacionales, donde están representados todo el espectro, toda la gama de tendencias dentro del mundo evangélico, pentecostales, presbiterianos, iglesias de Cristo, bautistas, ¿sí? Entonces, en nosotros, cuando nos reunimos en esas tremendas y difíciles reuniones para sacar una Biblia, que son agotadoras en oración, pues hay un consenso respetable. Pero cuando una sola religión empieza a sacar su propia Biblia, ¿qué consenso hay? Y por ejemplo, esta Biblia es que la sacó una sola religión, una sola denominación, tipo del Salvador, y sacó su Biblia. ¿Qué pienso yo de esa Biblia? Sigamos a la siguiente. Yo no hablo mal de nadie. Mire, ¿por qué siendo que nosotros usamos en nuestros programas siempre la Biblia Reina Valera, ¿por qué usamos la PDT? Por el público al que va dirigida. Gente pandillera, gente de los hospitales, gente de las cárceles. No podemos usar la Reina Valera porque la versión Reina Valera, que es la mejor de las versiones, está en un español de España. La gente no la entiende mucho. Los evangélicos la entendemos, claro, pero la gente, los pandilleros, los de las cárceles no entienden. Entonces tenemos una versión que trata de ser fiel a los originales, primero que todo, y a la vez que la gente la pueda entender. Entonces, por ejemplo, Mateo 1:25 dice respecto a la relación marital entre José y María. Dice la traducción de Reina que José no la conoció hasta que dio luz a su hijo. Muchos enemigos de la Biblia dicen, pero la Biblia tiene contradicciones porque dice que se casaron, que no sé qué y tal cosa, y luego dice que no la conoció. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tradujo mal Valera, Reina? ¿Casó de Reina? No. El verbo conocer, hace 500 años que salió la versión de Reina, no solamente significaba conocer, saber, sino significaba tener relaciones sexuales también. Entonces, cuando Casiodoro dijo, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo, él estaba explicando que José no había tenido relaciones sexuales con la Virgen María, sino hasta después del nacimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació de una virgen, pero después el matrimonio de José y María fue un matrimonio normal. Pero hoy en día el verbo conocer, porque la palabra de Dios nunca cambia, el idioma de los seres humanos cambia todos los días. Hay que actualizar. Como hoy en día conocer significa simplemente que la había visto y resulta contradiciendo este versículo a los anteriores, en la PDT se dice lo que significa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella, sí, la PDT. Entonces, ambas traducciones correctas, la PDT actualizada para la gente de hoy en día. Y ahí de una vez resolvemos una aparente y falsa contradicción, que el verbo, debido a que el español cambia, pues ni modos. Bueno, se acabó. Uf, respiran ustedes, ¿verdad? Pero no se acabó. No se acabó, mis hermanos. Viene la parte más importante, en serio. La mejor parte de esta conferencia, que dura 5 horas, no, mentiras, son las preguntas y respuestas de ustedes. Gracias, hermano. Ahora les toca a ustedes. Hay un hermano con un micrófono listo a que usted haga su pregunta y yo se la resuelva. ¿Sí? Yo de toda buena voluntad le voy a resolver la pregunta. Ahora, si la pregunta es demasiado difícil, digo, uy, está mucho el calor, me tengo que ir. A ver la primera pregunta. Que la oigan todos, por favor. Sí, ok. Gracias, hermano voluntario, por ayudarnos con el micrófono. Porque la pregunta que hace este hermano o hermana puede ser que usted se la esté haciendo. Por eso queremos tener un micrófono en las preguntas. Muy buenos días a todos. Amén. Hermano, yo quisiera saber, porque usted acaba de mencionar que recomienda la Biblia católica para acá, para con nosotros, ¿no? Pero dentro de la Biblia católica siguen existiendo los libros apócrifos. Entonces,
yo he leído la Biblia católica y la verdad que mi respeto, le entiendo muy, pero muy bien. O sea, siento que hasta viene bien, bien explicadita. Bueno, para mí, en mi concepto y en mi razonamiento, la entiendo muy bien, está bien explicada. Pero sigue teniendo los libros apócrifos, entonces, debo yo también leerlos, o sea, se me es permitido, ¿con qué criterio lo haría? Sabiendo que son apócrifos, porque hablan, hay situaciones en algunos libros donde meten ciertas cuestiones que realmente dentro lo presbiteriano no se maneja. Entonces, sí es recomendable, nos dice usted, pero ¿hasta qué punto tendríamos que hacerlo? Pues esa diferenciación. Gracias, hermano. Primero que todo, excelente pregunta. Excelente pregunta. Nunca falta. Por favor, si tiene una pregunta bien difícil, pues ¿qué podemos hacer? Si no la puedo contestar, no la contesto, pero hay que hacerla. Porque hay un individuo aquí con modestia aparte que sabe algo del tema y les puede ayudar, en lugar de ir al código Da Vinci a resolver la pregunta, ¿sí? Hay un erudito de ustedes, un erudito evangélico, que sabe un poquito. Entonces, excelente pregunta. Bueno, primero que todo, nunca he recomendado esas Biblias. No las ataco. No las ataco. La palabra de Dios para todos es una traducción evangélica, ¿sí? No tiene los libros apócrifos. Pues yo como evangélico, pues yo no uso Biblias con los libros apócrifos, hermano, pero yo no las ataco, empezando porque nuestro gran Casiodoro los puso ahí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los puso ahí? Excelente pregunta también, ¿no? ¿Por qué están los apócrifos? Sí, esa me la hacen también, de una vez la contestamos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted quiere que yo le conteste esa pregunta? Usted sabe que por aquí venden butifarra, ¿no? Ah, no se olvide después. Bueno, mire, otra cosa que aprendemos, los libros apócrifos no los puso la Iglesia Católica, primero que todo, no los puso la Iglesia Católica. ¿Quién puso los apócrifos ahí? Mire, 300 años antes de Cristo, que solo había Antiguo Testamento, estaba la Biblia en hebreo. Pero los judíos que han sufrido toda la historia persecuciones, ya en esa época eran perseguidos, tanto que habían emigrado de Palestina, Jerusalén, a Egipto, que Egipto no era el Egipto. 300 años antes de Cristo, las pirámides ya eran antiguas, nadie sabía de ellas, quién las había hecho. 300 años antes de Cristo ya eran antiguas. En Egipto mandaban los griegos, los egipcios ya ni idioma ni eso, ni jeroglífico ni nada, nadie entendía eso. 300 años antes de Cristo, todo el mundo hablaba griego, porque un militar griego llamado Alejandro había conquistado Egipto y había acabado con toda esa gente y había impuesto la cultura griega y fundó una ciudad griega en Egipto, no en Grecia, sino en Egipto, un puerto maravilloso que se volvió pues la Nueva York de esa época, a orillas del Mediterráneo, conectaba con todo el mundo. Alejandría, él era el Alejandro Magno, el nombre de la ciudad, Alejandría, y allá huyeron muchos judíos de Palestina porque les quedaba cerquita, tanto que hicieron una gran colonia de judíos. Pero ¿qué le pasaba? Ustedes lo van a entender, yo lo entiendo, tengo hijas nacidas en Estados Unidos, yo solo hablo español en mi casa, pero mis benditas hijas solo hablan inglés, hablan español conmigo, me entienden el español, pero no lo hablan. Y me es duro para mí, yo tengo un nieto que lo adoro y no me entiende. Y yo hablo inglés, pero las cosas del corazón y todo le salen a uno en el idioma de uno, ¿sí? Cuando yo lo quiero consentir, apapachar, como dicen aquí, no me salen las palabras sino en español. Entonces es duro, sufre uno sufre mucho como inmigrante, no es que uno llega allá y ya se hace una casa y aquí hace un palacio, no. Uno de inmigrante, ustedes ya saben. Lo mismo le pasó a los judíos, los hijos y los nietos y los bisnietos de los judíos ya ni pío de hebreo, solo griego, que era el inglés de la época. ¿Qué hicieron los judíos? Vamos a traducir la Biblia, que era solo el Antiguo Testamento, no había llegado Cristo, 300 años antes de Cristo. Y entonces tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego para servicio de los judíos de Alejandría, para los inmigrantes, para su raza. Pero, según Casiodoro, que yo le creo, tenían para Casiodoro una superstición, para ellos respeto.
En el momento, 300 años antes de Cristo, los judíos habían adquirido una maña para mí, que era que no pronunciaban el nombre de Dios, porque decían, no, una persona, un ser humano no puede pronunciar el nombre de Dios, cuando toda la vida lo habían pronunciado, toda la vida leían Yahvé y toda la vida. Y cuando 300 años antes de Cristo, unos exagerados resultaron diciendo, no se puede pronunciar el nombre de Dios porque somos pecadores, no sé qué. Y entonces cuando aparecía la palabra Yahvé en hebreo, ellos leían el Señor. ¿Sí? Entonces en lugar de decir en Isaías, Yahvé, ese es mi nombre, ellos decían el Señor, ese es mi nombre. Entonces, pero en hebreo, no en griego, era hebreo, todo en hebreo. Ya no pronunciaban Yahvé, sino el Señor, en hebreo. Pero cuando les tocó hacer la traducción para la raza, para los inmigrantes, al griego, entonces ya en lugar de poner Yahvé en el griego, pusieron Kyrios, que es una palabra griega, Kyrios, el Señor. ¿Quiénes son responsables de que el Antiguo Testamento en lugar de Yahvé, las nuevas versiones en lugar de Yahvé o Jehová tengan el Señor? Los judíos. Los judíos, no fueron los traductores, no fui yo con la NTV y la PDT, ni los hermanos que hicieron la NBI, ni nada de eso. No, fueron los mismos judíos que tenían esa maña de poner, en lugar de poner Jehová, poner el Señor. Entonces cuando tradujeron, pusieron el Señor en griego y 300 años antes de Cristo no había iglesia católica, no había cristianismo, no había Virgen María, no había nacido el Señor Jesucristo en forma carnal. Eso es. Pero ¿qué pasa? ¿Usted agarra hoy en día la Biblia? Por favor, una Biblia. Chévere, impresa, En esa época no era tan fácil, eran rollos. Y eso era como los estantes de las tiendas, ¿no? Una cantidad de rollos. Aquí Isaías en 3 rollos. Entonces uno no podía bien agarrar los libros bíblicos. No eran 39, Isaías iba como en 3 rollos, era muy largo. Los Salmos tenían varios rollos. Entonces se formó una dificultad para ubicar al fin cuáles son los libros de la Biblia, porque ellos tenían libros de su tradición, de su patria. De su vida, era así como nosotros tenemos libros sobre Benito Juárez, todo eso. Entonces, al ir a traducir la Biblia del griego, del hebreo al griego, ahí cayeron muchos libros. Por eso están los apócrifos. Son libros que ellos sabían que no eran inspirados, pero que respetaban mucho. Y por eso están media butifarra, media pregunta contestada. Por eso están los apócrifos dentro de la Biblia. Los judíos fueron los responsables, ni siquiera los católicos, ni siquiera los traductores modernos que les echan tanta cosa. No, los judíos son los responsables. Nunca dijeron que eran libros inspirados. Y para ser correctos, uno habla con un cura y el cura no le dice que esos son libros inspirados. Le tienen un nombre, deuterocanónicos. Ellos tampoco consideran que son inspirados. No tenemos, pues hablemos de historia, otra vez les hablo, ¿no? Puede ser cosa que no nos gusta, pero tampoco los católicos dicen que son inspirados. Entonces ahí están las 2 preguntas, butifarra completa, hermano. Listo. Solo tengo billetes de $1000, así que a usted le toca pagar. Bien, listo, hermano. Siguiente pregunta. Allá va el hermano con el micrófono. Gracias, hermano, que nos ayuda con el micrófono. Muy buenos días. Dios le bendiga. Muchas gracias por la disertación de esta conferencia. Yo tengo pues 2 preguntas. La primera me llamó la atención sobre la palabra de conoció entre ambas traducciones, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo todos en ellos, pero me surgió la duda a partir de ello con respecto a Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, y en la traducción, la PDT, dice, Dios los conoció antes del que el mundo fuera creado. Entonces, observo que la misma palabra existe en ambas versiones y pues saber qué connotación o qué significado tiene aquí, si se refiere al preconocimiento exclusivo de Dios o hay algo más. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, también me llamó la atención que usted mencionó que fue editor de 2 versiones y me surge la duda, entre una versión, la primera en la que trabajó, ¿hubo influencia para la segunda versión siendo, la misma persona? Bien, bueno, primera pregunta,
Uy, tremendo porque me voy a llenar yo hoy de tanta comida. Bueno, Eh, primera pregunta conoció, correcto. Los lingüistas tenemos un término que no quiero chicanear o pantallar con esas cosas de especialistas, porque un especialista hablando y uno no sabe de lo que está hablando, entonces el tipo se está dando pantalla. Pero tengo que decirlo, las palabras tienen campos semánticos. Eso quiere decir que las palabras tienen significados variados. Por ejemplo, la palabra conocer en la época de Casiodoro significaba conocer como hoy en día, pero tenía más campo semántico, que era tener relaciones sexuales. ¿Cómo se sabía si una palabra conocer en un contexto significaba tener relaciones sexuales y en otro significaba simplemente conocer? Pues precisamente, valga la redundancia, por el contexto. Si decían, ese tipo conoce botánica, pues obviamente que no dice, ese tipo tiene relaciones sexuales con la botánica, ¿sí? No, sino era conocer, saber. Y si dice, ese tipo tiene relaciones sexuales con su esposa desde que se casó, ese tipo conoce a su mujer desde que se casó, pues se sabe que, ¿sí? Bueno, difícil, porque yo hasta el día de hoy no conozco bien a mi mujer, Dios mío bendito. Me tiene unas sorpresas, cuando me pone brava es terrible. Bueno, el hecho es que tienen campo semántico, ¿sí? Entonces, no, hermano, no le busque, le doy un consejo, ¿no? No le busque tres pelos al gato. ¿Sabe qué le puede ayudar? Que la palabra conocer en la PDT siempre será saber. Y la otra pregunta, perdón, hermano. ¿Que cuál de las dos Biblias? Bien. De una y la otra. La diferencia entre la una y la otra. Bien. Influencia. Cuando Dios me dio el gran privilegio de trabajar como editor de la PDT y de la NTV, ya prácticamente he contestado la pregunta cuando dije que las traducciones de hoy en día o las serias se hacen con un equipo de traductores, ¿sí? Por ejemplo, en ambas versiones, los expertos en hebreo, arameo y griego no fui yo. Fueron tremendos eruditos que contratamos, ¿sí? Claro, un editor es como un director de orquesta, ¿no? Que más o menos sabe todos los instrumentos, toda esa cosa y tal cosa. Yo tenía que dar el visto bueno, ¿sí? Entonces, el equipo que se formó con la PDT fue diferente al equipo de la NTV. La NTV, yo tuve una restricción que no tuve con la PDT, que tenía que seguir los criterios de traducción de la versión en inglés, porque los de Tyndale hicieron la New Living Translation, que es la versión nueva traducción viviente en inglés, tuvieron un éxito tremendo y eso los animó a hacer la traducción en español. Entonces yo tenía una restricción, hay cierta diferencia. Pero Dios me ayudó a salir adelante. Por ejemplo, en la NTV tuve un tipo, esos son hoy en día no se habla, hoy en día las Sociedades Bíblicas Unidas, que las quiero mucho, esos colegas, hay un acuerdo tácito de no mencionar quiénes trabajaron una versión, por las calumnias, por ejemplo, por ahí recibí un correo electrónico de una persona bien diabólica, malosa. No lean la nueva versión internacional, que yo no tengo nada que ver con ella, porque una de las traductoras era lesbiana. Completamente falso. Y cuando les da por hablar de la gente. Entonces nosotros, las sociedades bíblicas y la Liga Bíblica, las sociedades traductoras respetables, no damos los nombres de los traductores. Pero quiero mencionarles, por ejemplo, un muchacho nicaragüense, graduado de una universidad muy famosa evangélica de los Estados Unidos que se llama Wheaton College. Es una universidad a pesar del nombre college. College en inglés significa universidad chiquita. Cuando la universidad es grande se llama university. Cuando es chiquita es college, pero son universidades. Y él era un erudito en hebreo tremendo. Yo estudié la hoja de vida, miré y todo eso, y entonces lo busqué. ¿Sabe qué estaba haciendo? Él servía café en un Starbucks de Miami. Porque no hay empleo para esa gente. Y yo supe que era uno de los mejores en hebreo y llamé a la Starbucks de Miami donde supe que él trabajaba y era un colombiano, era el gerente y yo soy colombiano. Entonces le dije, hola, y le hablé que hablaba como Medellín. Yo no hablo como la gente de Medellín. María, hombre, ¿qué se le ofrece pues? Y yo, oiga, ¿usted es colombiano? Sí, yo también.
es que le quiero pedir un favor, usted tiene un empleado ahí que se llama Moisés Castaño, ¿cierto? Dijo, sí, pero no me lo vaya a echar, hombre, porque es mi mejor empleado. Le dije, no, mire, es que ese señor es un estudiante buenísimo que se graduó en hebreo y yo lo necesito en mi equipo. Paisano, hágame el favor. Dije, María, hombre, pues ya que usted es colombiano se lo voy a dejar. Y así fue, muy humilde este muchacho. Y no sé dónde está ahora, lo he buscado y no sé. Él abandonó la traducción porque su mamá le dio Alzheimer, ya la habíamos acabado. Y me dijo Rafael, le dije, ¿usted de qué va a vivir, Moisés? Dijo, no, Rafael, Dios proveerá, pero yo me voy a atender a mi mamá. Ese trabajo se hizo en Chicago, se fue para Miami, no lo he ubicado. Así como no sabemos dónde están los huesos de Casiodoro de Reina, todos que se llenan la boca hablando de que, ay, a mí me gusta la Biblia de Casiodoro de Reina, y no ha habido ninguna institución que haya buscado dónde está sepultado Casiodoro de Reina, que es nuestro gran traductor. Y a mí me pasa lo mismo, no sé dónde está Moisés hoy en día, no sé dónde está. Entonces, es historias bonitas, pero ya se sale de las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no les dé miedo, ninguna pregunta va a ser difícil. Bien. Uy, usted tiene cara de que haces preguntas difíciles, hermano. Yo creo que ya está haciendo como mucho calor, ¿no creen? Y ya 2 butifarras no me alcanzan, no. Sí, bien, buenos días. Mi nombre es Héctor, soy anciano de iglesia de esta iglesia. Hermano, la pregunta es la siguiente, tengo esa duda. Hay 2 Biblias en específicos, por ejemplo, la Reina Valera menciona, o sea, la leemos y bueno, ahí está todo, pero tengo una NBI y la NBI tiene una particularidad que hay ciertos pasajes bíblicos, inclusive la he visto en internet, que la satanizan por eso, porque hay ciertos pasajes que se brincan, por ejemplo, por así decirlo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17 llega hasta el versículo 20 y luego se pasa al 22. El versículo 21 dice que habla de la oración y el ayuno para echar fuera demonios. No está. Está, por ejemplo, Mateo 18:11, tampoco está el versículo 11 que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Salta del verso 10 al versículo 12 y literalmente la NBI así está. De hecho aquí mi sobrina tiene una NBI y efectivamente del versículo, a ver, ¿dónde estamos? En el de Mateo. Ok, Mateo 17, 20. Dice, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará para ustedes nada será imposible. Ese es el versículo 20. Pero no aparece el versículo 21, literalmente se brinca el versículo 22. Yo no satanizo la Biblia, la NBI, solamente me inquieta saber pues, la razón por la cual la omitieron. Esa es mi pregunta. Bueno, Sí. Por fin alguien tuvo aquí los pantalones bien puestos y hizo preguntas difíciles. Hermano, esa es una pregunta que me han hecho en todas las conferencias y que resumida es, ¿por qué hay palabras, inclusive versículos bíblicos, que están en la Biblia Reina Valera y no aparecen en las nuevas versiones? Entonces yo tengo que dar esa respuesta. Oiga, está como muy tarde, creo que tengo que hacer una llamada. Perdón, que es que… Hermano, yo dije, caramba, ¿nadie me va a hacer esa pregunta? Que llevo 26 años haciendo la conferencia y siempre sale. Y hermano, lo felicito por su inquietud. Es tanto lo que me hacen esa pregunta que con todo derecho. ¿Cómo es posible que uno tiene aquí la Reina Valera y abre la nueva versión internacional o la PT o la nueva traducción viviente y uno mira aquí versículos y aquí no aparecen? Entonces, ¿qué es lo natural? Pues te ven una explicación, ¿sí? Una vez mi paisano, Luciano Jaramillo, que es colombiano, editor de la nueva versión internacional, de un genio terrible, le hicieron esa pregunta y se puso bravísimo, se enojó y dijo, ay, ¿usted dónde aprendió griego? Y entonces sacó corriendo a la persona. Así no se hace, ¿sí? Entonces, repito, la pregunta es, ¿por qué hay palabras, inclusive versículos, que están en la Biblia de Reina Valera y no están en las nuevas versiones? La pregunta reina tiene que hacerse con todo derecho, ¿sí? Es tanto lo que me han hecho esa pregunta que yo ya tengo diapositivas preparadas para responderla.
porque es una pregunta muy importante. Ahora sí hablo en serio, muy importante. Muy importante. No quiero una butifarra al almuerzo ahorita, pero a la comida. Esa es la pregunta. ¿Por qué unas versiones tienen unas palabras que no aparecen en otras? Inicio de la respuesta. Tiene que ver con los textos en idiomas originales que usan los traductores. No los textos originales que no existen porque se perdieron, sino los textos en los idiomas originales. Los textos que utilizan las traducciones en hebreo y arameo para traducir el Antiguo Testamento y los textos que utilizan las traducciones en griego para traducir el Nuevo Testamento. Hebreo y griego para el Antiguo, hebreo y arameo para el Antiguo y griego para el Nuevo. Por ejemplo, una cosa que tengo que decir. Como editor de la Biblia PDT y de la NTV, les quiero decir, no tocamos la Biblia Reina Valera absolutamente para nada. La Biblia Reina Valera no tiene nada que ver con la PDT ni nada que ver con la NTV. Ni la PDT ni la NTV son traducciones o reformas o actualizaciones de la Reina Valera, no, son diferentes traducciones, no están relacionadas con nada de nada. Inclusive, las organizaciones cristianas que patrocinaron esas traducciones eran diferentes. Bueno, yo les conté en la conferencia que Casiodoro utilizó el Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam, que consiguió 6 manuscritos incompletos de del Nuevo Testamento. Han pasado 500 años y las Sociedades Bíblicas Unidas de Alemania han producido otro Nuevo Testamento en griego, ya no estudiando los 6 manuscritos griegos que tenía a mano Erasmo, que si hubiera tenido más, los hubiera usado. No es culpa de Erasmo, es que no había más hace 500 años. Pero en estos 500 años han aparecido más de 5.500 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Entonces, yo soy editor de una Biblia, me invitan a traducir una Biblia. ¿Qué texto del Nuevo Testamento en griego voy a utilizar para traducir el Nuevo Testamento al idioma de mi pueblo latinoamericano? ¿Un Nuevo Testamento que está basado en 6 manuscritos o un Nuevo Testamento que está basado en más de 5.000? Pues nosotros, los de las nuevas versiones, decidimos no usar el Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam de hace 500 años que usó Casiodoro, sino el Nuevo Testamento actual en griego que tiene el fruto de la investigación sobre 5.500 manuscritos. Continuamos. Aquí yo dije, Dios mío, el diablo se me llevó la... Ahora, ¿cómo se prueba que una versión es fiel? No es comparando una con otra, porque todas son traducciones de seres humanos. La versión de Casiodoro de Reina es una traducción de un ser humano, de carne y hueso, que se llamaba Casiodoro de Reina. La nueva versión internacional es una traducción de un equipo de traductores de carne y hueso, dirigido por Jaramillo, etcétera, etcétera. Entonces, la fidelidad de una versión se prueba comparándola con los textos en los idiomas originales. ¿Cuál texto en los idiomas originales es más confiable? El que tenga más respaldo de manuscritos antiguos, que fue el que usamos para la NTV y la PDT. Ya les hablé de esto. Los manuscritos más antiguos de Erasmo eran del siglo XII, 1200 años después de escrito el Nuevo Testamento, muy manidos, muy manidos, muy lamidos. 1200 años de correcciones y de añadidos y de quitadas. Ninguno estaba completo. Este Nuevo Testamento en griego que usamos para la PDT y la NTV, los manuscritos más antiguos no son del siglo XII, son del siglo II, mucho más cerca a los originales. Entonces, esa es la razón porque algunas palabras que aparecen en la Reina Valera no aparecen en las nuevas versiones. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento en griego más antiguo y confiable, esos textos no aparecen.
no tienen respaldo de manuscritos, no son confiables. Al no ser confiables, no porque, ay, quite aquí, ay, quite allá, eso no, que, eso, no. Basado en el estudio de los manuscritos de los idiomas originales más confiables, durante 500 años de estudio e investigación, se llegó a este Nuevo Testamento en griego, y esos textos que no aparecen en las nuevas versiones no se le quitaron a la Reina Valera, sino simplemente no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos y confiables. Algunos me dicen, pero es que hay textos que, por ejemplo, dañan una doctrina, eso es que una conspiración contra la Trinidad o contra la divinidad de Cristo. Mire, hagamos el favor, no salgamos con esas cosas, por Dios. Ninguna doctrina bíblica se basa en un versículo. Ninguna doctrina bíblica se basa en un versículo. No quiero que mis hermanos evangélicos resulten con las mañas de los testigos de Jehová. Ya dije mañas. Resulten con las estrategias de los testigos de Jehová, que cuando yo tenía 12 años abrí la puerta, aparecieron dos señoras y me dijeron: ¿sabía usted que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia? ¿Cómo que no aparece en la Biblia? Sí, muéstreme a ver dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Es por eso que nosotros no creemos en la Trinidad. No, pero es que el hecho de, bueno, después supe, ¿no? Cuando me hablaron quedé callado. Ya era evangélico yo. Entonces, no vengan con esas cosas de que por una palabra, no. La Trinidad, es cierto, esa palabra no aparece en la Biblia, pero desde la creación, en Génesis hasta Apocalipsis, está la Trinidad. Está la Trinidad. No hace falta agarrarse de un versículo para defender la Trinidad, no. Todo, en el bautismo de Jesús, ¿quién está? El Padre, el Hijo y la paloma del Espíritu Santo, la Trinidad, ¿sí? Entonces no vengamos a decir, no lo dices tú, tranquilo, no, es que me han dicho eso, que hay palabras que no le convienen a la gente que no cree esto. No, eso no es así, no es cierto. No hablemos así de la gente, ¿para qué calumniamos a la gente, no? Los traductores lo hicieron de buena fe, eran bautistas, presbiterianos, cristianos. ¿Para qué se ponían a hacer esas cosas de quitar pedazos de Biblia por conveniencia o por conspiraciones diabólicas? Eso no es verdad. Sencillamente eso no es verdad. No es verdad. ¿Y ya hay alguna otra pregunta? Bien. Butifarra, pero por la noche. Okay. Me hizo acordar de un chiste para terminar. ¿Quién tiene otra pregunta? Uy, no, ese tipo también es como peligroso. Mientras tanto, les cuento que hay una canción colombiana en que una pareja de sinvergüenzas, de un marido sinvergüenza, se pone bravo porque tiene 7 hijos y uno de ellos le salió negrito. Una canción colombiana, pícara. Espero no se ofendan. Entonces la canción dice: oiga, usted ese negrito no lo quiero ver porque no es mi hijo, negrito. Y le dice la esposa: de los 7 hijos que tenemos, oye, capullo, el negrito es el hijo, el único tuyo. Los inventos son inventos. No vengamos con inventos. Bueno. Mi nombre es Horacio Romero, soy ministro de música egresado del seminario también. Más que una pregunta es una duda. Yo estuve viviendo en Mérida 15 años y tengo amigos de Chiapas. Entonces en Mérida, el finado pastor David Letter, creo que tenía un equipo donde estaban traduciendo la Biblia a los idiomas, más bien, bueno, sí, porque el maya es un idioma, el idioma maya. Y tengo amigos en Chiapas, choleros y de la parte celtal igual, que creo que tienen un equipo, están traduciendo la Biblia al lenguaje, ahora sí en Chiapas sí al idioma, a la lengua de ellos. Ahorita que mencionaba en ese sentido que para traducir la Biblia lo más fielmente, más bien en la historia, cómo se traduce no del español sino del griego a los diferentes idiomas, me surge esta duda si mis compañeros o el equipo de trabajo de estas dos zonas estarían usando el original, por ejemplo el griego original, para pasar la traducción al chol, al celtal o al tzotzil, y en el caso de Yucatán, el hebreo y el griego para pasarlo directamente al idioma maya. Ahora, yo eso sí lo desconozco, solo que me surgió la duda. En esta situación, la liga bíblica en la que usted representa, con la que usted trabaja, ¿tendría alguna injerencia o tendría alguna forma de poder apoyar en ese sentido estas traducciones? Porque pues vi que había unas Biblias que mencionaron, pero pues yo conozco otras que son prácticamente de los
de los pueblos así, en ese sentido. Buena pregunta. Muy buena pregunta, su inquietud es muy buena. Pero hermano, ¿usted por qué no se dedica a la música más bien en lugar de hacer preguntas difíciles? No, buena pregunta. Mire, pasa esto. La Liga Bíblica Internacional produce Biblias en los idiomas más hablados del mundo por la cuestión de racionalizar los recursos. Una traducción cuesta mucho dinero y si la traducción va a ser para cientos de personas, no hay donantes que den ese dinero. Si la traducción es para millones de personas, sí tal vez se pueden conseguir donantes. Entonces la Liga Bíblica Internacional no tiene en lo que se llaman lenguas minoritarias, pero hay dos instituciones que ayudan, Wycliffe y las Sociedades Bíblicas Unidas. Hay que acudir a ellos porque ellos sí tienen la capacidad de financiar traducciones en los idiomas originales. Muy bien, la última pregunta. Amén. Buenas tardes, hermano. Usted comentaba que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, la versión que tenemos, bueno, ellos habían dejado los libros apócrifos. ¿En qué punto de la Biblia que tenemos nosotros se quitan esos libros apócrifos y de modo que nosotros ya no los tenemos? Sí, los libros apócrifos fueron quitados en una revisión que se hizo en 1838 por un español que era cura y se convirtió a la iglesia anglicana y se fue a Inglaterra y fue profesor de Oxford. A él una asociación evangélica inglesa que todavía existe lo patrocinó para que revisara la Biblia de Casidoro, la Biblia Reina Valera, y él quitó los libros apócrifos en el año de 1838. Buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien, hermanos, muchas gracias, perdonen los chistes flojos y que Dios les bendiga ricamente.